Muy buenas noches. Empezamos nuestra clase de hoy. Vamos a probar si está funcionando hoy el tablero de Zoom, porque no había estado funcionando. No sé qué pasa con Rosalvita, que se desconecta. Bien. Vamos a ver. Probabilidad. No, aún no funciona el tablero. Les voy a compartir un tablero diferente para la conexión. Muy bien. Entonces lo que vamos a ver hoy es un par de casos más acerca de la probabilidad. Ponemos el tablero. Vamos a montar la letra acá. Muy bien. Entonces, empezamos con la probabilidad y los condicionales que teníamos. Bueno, lo que vimos en la clase pasada, entonces hacer un repaso así rápidamente. Teníamos dos conjuntos. Teníamos obviamente un conjunto universal. Teníamos adicionalmente, tenemos los nombres, el conjunto universal. Teníamos A. Teníamos B. Y en la mitad teníamos la intersección. Lo que decíamos con las probabilidades es que puede haber unos números que están afuera. Vamos a poner unos. Buenas noches. ¿Quién se conectó como Cristina, por favor, para que me indique? Buenas noches, profe. Soy yo, Cristina Gaitán. Vale. Bienvenida, Cristina. 3, 8, 10. Aquí ponemos, por ejemplo, 9. Y podemos poner 7. Y aquí en la intersección solo vamos a poner 1. Digamos el 4. Cinco y 6. Muy bien. Entonces lo que tenemos ahí es simplemente un conjunto que hace parte, dos conjuntos que hacen parte de un conjunto universal, y en ese conjunto universal están esos dos conjuntos que les indico, y en esos dos conjuntos que les indico hay una intersección. Es decir, que hay probabilidades de que existan los dos casos. Esa probabilidad
que está interna, debemos obviamente contarla. Lo que dijimos la vez pasada era lo siguiente, la clase pasada. Nosotros tenemos los casos, primero que todo. ¿Cuántos son? Por favor. ¿Cuántos casos hay? Los contamos, por favor, y me indican. El número de casos, los contamos. ¿Cuántos hay en A? ¿Cuántos hay en la intersección? ¿Cuántos hay en B con su intersección? ¿Cuántos hay en el conjunto universal y que no están dentro de estos dos conjuntos? ¿10 casos? 10 casos. Señora, 10 casos, gracias. Y lo que hacemos es, por ejemplo, la probabilidad de A, obviamente es la probabilidad de obtener uno de estos números que están dentro de este conjunto de A. ¿Cuál es la probabilidad de A? ¿Cuál es la probabilidad de A? Que es lo mismo que la probabilidad de obtener. Particípenme, por favor. 9, 7 o 4. Porque son tres números distintos. Estos son personajes distintos. El 9 es un personaje, el 7 es un personaje y el 4 es un personaje. Es distinto a decir frecuencias. Si yo tuviera frecuencias, tendría 9 más 7 más 4, pero no, cada uno de estos representa un personaje, como si cada uno tuviera un código. Ahorita vamos a ver un ejercicio donde cada uno representa, bueno, el número que yo ponga representa la frecuencia, es decir, cuántos hay en ese conjunto o en ese punto de los que me indica el número. Pero entonces en este momento, ¿cuál es la probabilidad de sacar uno de estos tres números? ¿Cuántos casos de cuántos? ¿Sí? Contamos, por favor, cuántos casos hay aquí en A. En A hay uno, ¿Cuántos? hay uno. No, 3 casos hay en A. 3 casos. Está el Tres. 9, el 7 y está el 4. 4. 3 de cuántos personajes, Rosalvita? ¿De cuántos casos totales? ¿De 10? De 10, muy bien. 3 de 10. Entonces, este caso del 33% representa A. Pero podemos también sacar el caso de la probabilidad de B. El caso de la probabilidad de B se representa como fácilmente contando 2. los que están en B. ¿Cuántos están en B, Rosalvita? Hay 3. Con el 3. 4 otra vez. Muy bien. ¿Qué viene siendo la probabilidad de sacar 4, 5 o 6? Y nuevamente son 3 de 10.
Pero ¿cómo se le dice al número 4? ¿Cómo se llama esa probabilidad? Es la Intersección. unión entre A y B, ¿no? No es la La unión. intersección. 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 ¿Cuál es la probabilidad de sacar A y B? Es decir, que esa persona pertenezca al grupo A y también pertenezca al grupo B. Esto es lo que llamamos ¿Una? que va a ser lo mismo que la probabilidad de sacar un 4. Y eso va a ser, ¿cuántos personajes hay ahí? Uno. Uno solo. Uno de 10. De 10. Exacto. Entonces, eso lo tienen que tener presente. Pero lo que quiero que observen acá es que no es lo mismo la intersección que la unión de A y B. Les quiero mostrar eso de hecho. A, bueno, ya no cabe ahí. Hay que hacerlo en otro lado. Bueno, muy bien. Corramos esto un poquito para la izquierda y sigamos escribiendo acá. Quiero que observen lo siguiente. No es lo mismo decir la probabilidad de sacar A y sacar B. Lo que significa esa N que puse ahí, que es un símbolo mal escrito porque obviamente ustedes saben cuál es la intersección. La intersección es un símbolo así. No tiene la colita de la N. Y la unión es una cosa así. Pero entonces esta intersección se va a llamar I. I. Y esta unión se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? O. Son distintos. La intersección se llama I. Quiere decir que el 4 está ¿dónde? En A y también está en B. Pero la unión, esta que vemos acá, nos dice que puede estar en A, es decir, el 9 está en una unión, el 7 está en una unión, o también puede estar en B, es decir, el 5 o el 6 o el 4 también. Entonces, cuidado con esto. Estamos diciendo, está en A o en B, y aquí estamos diciendo, está en A y en B. ¿Qué número está en A y en B? El 4. Solamente el 4. Y aquí para la unión, ¿qué número está en A o en B? ¿Qué números? ¿Están en A o en B? El 7 y el 9 y el 7. Sí, pero ¿cuál es más? ¿En A o en B? No importa. Sí, El 4, el 5, el 6, el 7 y el 9. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Simplemente que la o esto que parece una U que de unión, quiere decir que están en A o están en B. Es decir, es distinto a decir la I. Están en A y también tienen que estar en B. Solamente el 4 hace esas funciones. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a determinar, voy a borrar la U del conjunto universal. No se me confundan esta U.
Bueno, hay otros que le llaman omega. Escribamos un omega acá. Para que se familiaricen ustedes con las letras griegas que les gusta. Esa es una omega. La última letra del alfabeto. ¿Alfabeto qué? ¿De dónde? De Grecia. Bueno, este conjunto de la omega es el que tenemos acá, el conjunto universal. Y para no confundirlo con la intersección. O con la U, perdón, de unión. Entonces vamos a dejar claridad en esto. Tenemos la intersección, esta N que pongo ahí yo, significa intersección, para no confundirla con otra. Y tenemos la unión. La probabilidad de hallar un número o de sacar un número al azar y que salga A o B, ¿cuál es? ¿Cuántos números están en la unión? ¿Dos? 5. 5. Sí, muy bien. 5 están en la unión. Está 9, 7, 4, 5 y 6. ¿De cuántos? ¿De cuánto en total? De 10. De 10, muy bien. Bueno, eso da un total de, si saco quinta arriba, si saco quinta arriba, ¿cuánto me da? 5 dividido 5. Quinta de 5, 1. 1. 1. Da un medio, ¿no? Y quinta de 10, 2. 2. ¿Cuánto es un medio? 0,5, 5. muy bien, en porcentajes. El 50%. Gracias, Cris. 50%. Muy bien. Entonces tenemos acá nosotros que la probabilidad de sacar A o sacar B, A o B, es del 50%. ¿Qué quiere decir? Que si yo escojo ese grupo y digo qué probabilidad hay de sacar A o B es mayor, con el 50%, que la probabilidad de sacar A y B a la vez. Es decir, solamente un décimo. Para que lo tengan muy, muy, muy presente cómo es que funciona. Ahora, en ese sentido, vamos a leer estos dos resultados. Cambiamos aquí de color. Entonces, para leer este, ¿cómo se lee? Y leer la unión. ¿Cómo se lee este primero que todo? El de la intersección. Es necesario que lo aprendamos a leer. La probabilidad de sacar ¿qué? De la unión entre A y B. Pues uno puede decir la intersección, pero no, ¿cuál es la idea? ¿Utilizo y o utilizo o?
la probabilidad de sacar A, y digo I, B, o digo O, B. A y B. A y B al mismo tiempo. Es decir, solo el 4. Y aquí se lee la probabilidad de sacar A y B. no, A o B o A o B. B. Exacto. Probabilidad de sacar A o B es del 50%, es decir, todos estos. Es muy importante que se aprendan ese tipo de lectura de las probabilidades. Vamos a hacer un caso un poquito más complejo. Tengo yo. Este conjunto de números. Y aquí no voy a decir yo. Aquí no voy a decir yo solamente todos los conjuntos, sino voy a nombrar cuántos tiene, cuántos elementos tiene. Es decir, no voy a nombrar por extensión, sino voy a nombrar por comprensión. ¿Alguien sabe la diferencia entre nombrar por comprensión y nombrar por extensión? Por ejemplo, si yo digo los elementos del conjunto los elementos de este conjunto son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahí lo nombré por comprensión o por extensión. Por extensión. Por extensión. Muy bien. ¿Y por comprensión cómo lo nombraría? ¿Cómo sería? Los elementos, los elementos que pertenecen a A y B. ¿Sí? No. En el mismo grupo que yo dije, en el mismo El de ahorita. conjunto. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ese sería por extensión. Por comprensión, ¿cómo diría yo eso? Eso mismo. ¿Sí? ¿Se encuentran acá o no? Bueno. Sí, pero ahí sí no. Por comprensión diría simplemente los días de la semana. Ese sería el conjunto por comprensión. Y por extensión, Los 8 días de la semana. los 7 días de la semana, digo que ese es por comprensión. Y por extensión, los nombro a todos. Por ejemplo, yo puedo nombrar al conjunto de los naturales, los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los puedo nombrar ¿por qué? Por comprensión, pero no los puedo nombrar por extensión. ¿Por qué no puedo nombrar los números naturales por extensión? Porque son infinitos. Porque son infinitos, entonces nunca acabaría. Sería una empresa muy, muy grande que emprendería yo y pues nunca acabaría diciéndolos todos. Entonces, por eso es bueno saberse las dos formas de decir los conjuntos, por comprensión y por extensión. ¿Vale? Bueno, hasta ahí vamos bien. Lo que les digo acá es que no voy a nombrarlos todos los números, porque son varios, entonces solamente voy a poner la frecuencia que se repite acá. Aquí, estos son los músicos, escribirlos acá. M es el conjunto
de músicos que tiene una orquesta. La orquesta es gigante, tiene muchos músicos. Entonces, M viene siendo los músicos. M son todos músicos. La G son los guitarristas. La P son los pianistas. Y finalmente, la C son los cantantes. Muy bien. Esos son los grupos que yo tengo acá. ¿Qué tengo que hacer con ellos? Vamos a mirar cuántos hay en cada grupo. Por ejemplo, los guitarristas, les gusta mucho. Vamos a ponerlos en otro grupo. A los guitarristas les gusta mucho la guitarra y aprendieron a tocar guitarra. Solamente son 12. En cambio, los pianistas son más bien pocos. Son las 6. Aquí los que son pianistas, guitarristas y cantantes son solamente 3. En este grupo son 4. En este grupo son 5. En este grupo son 3. Y en este grupo es un coro grandecito, son 10. Entonces, hasta ahí, ¿cuántos llevamos? ¿Cuántos músicos? Cuéntenme. 43. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y tenemos 7 acá, por fuera. Nos da un total de músicos de 50. 50, muy bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Cuántos músicos son en total? 50. ¿Cuántos 50. guitarristas son? ¿23? Muy bien, 23. ¿Cuántos pianistas? 10. No. 16. No. 6. 16. ¿Y cuántos cantantes? 23. 22. 22, muy bien. Fíjense acá. Si yo sumo 23 más 16 más 22, ¿cuánto me da? Este grupito. 61. 61. ¿Por qué los guitarristas más los pianistas más los cantantes da más de 50? Si todos los músicos se supone que son 50. Porque hay músicos Porque hay con 2 sectores talentos. Porque está repitiendo casos, ¿sí? que Exactamente. están repitiendo. Exactamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que algunos cantantes también son guitarristas. Entonces yo los cuento acá en cantantes y también los cuento aquí en guitarristas. Entonces tengo un inconveniente ahí contando doble. Por eso es necesario que miremos las intersecciones. Por eso yo les recalco tanto que miremos dónde están las intersecciones. Ahora, estos 7 que son a propósito. Si los otros están cansados. Como un reemplazo. Pueden ser reemplazos. ¿Qué más pueden ser? ¿Por qué están por fuera de esos 3 grupos?
No, Cuéntenme. porque son todos al mismo tiempo, profe. No, los que están todos al mismo tiempo son estos tres que hay acá. El 7 de pronto está esperando turno, ¿sí? Puede ser. ¿Qué otra teoría tienen? Que son músicos que tocan otros instrumentos que no son los que están ahí. Exacto, pueden ser trompetistas, pueden ser, no sé, tocan tambor, la batería. Entonces, son diferentes músicos. Esos músicos que están ahí por fuera no quieren decir que no estén en la banda. No, son músicos de la banda, pero están por fuera de los grupos de guitarristas, no saben tocar guitarra, no saben tocar piano y no saben tocar o no saben cantar. Entonces son otros músicos. Y esos otros Que músicos tienen otra experiencia. tienen otro tipo de experiencia. No están acá, dentro de este grupo. No tocan ninguno de estos instrumentos. Pero este grupo de 4 que yo les señalo acá, ¿qué pueden ser? ¿Cantantes o pianistas? ¿Cantantes o pianistas? ¿Cómo se dice? Porque este grupo de 6 también son cantantes o pianistas. ¿Cantantes y pianistas? Exactamente. Es distinto. Cuidado ahí. Es distinto decir cantantes o pianistas a decir cantantes y pianistas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿vale? Porque ya tienen una, o sea, una profesión ya establecida. Sí, señor. Y cumplen los dos objetivos. Cantantes o, perdónenme, cantantes y pianistas. Pero estos tres también son cantantes y pianistas. Pero también, ¿qué son? Estos tres que estoy señalando acá. Son guitarristas, pianistas y cantantes. Tienen todos, o sea, cantantes, pianistas y guitarristas. Exacto. Saben hacer Cantantes y las tres pianistas. cosas. Saben hacer las tres cosas. Puede que no toquen trompeta ni toquen, o de pronto sí, pero lo cierto es que son cantantes, guitarristas y pianistas. Están todos en ese grupo. Y estos tres de acá, ¿qué son? Guitarristas y pianistas. Guitarristas y pianistas. Pero son los únicos que saben tocar guitarra y piano. ¿Cuántos saben tocar guitarra y No, piano? saben tocar guitarra y piano, saben, son 12. Ay, sí. 12, Son 6 los que saben tocar los dos instrumentos. 6 que saben tocar los dos instrumentos. 29. No, no, no. Guitarristas y pianistas solamente son. No, 6. yo no dije o, dije y. Guitarristas y pianistas. Solamente 6. ¿Y cuántos son cantantes y guitarristas? 8. 8, muy bien. ¿Y cuántos solamente son pianistas? No saben tocar otro instrumento ni tampoco saben cantar. 6. 6. Solamente 6. 6. ¿Y cuántos son guitarristas y cantantes, pero no saben tocar piano? 5. 22. Ay, 5 solamente.
5 solamente. Estos 5 que están acá. Porque son guitarristas y cantantes, pero no son pianistas. Pianistas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta estos grupos solitos de acá. ¿Y cuántos son cantantes y no saben tocar otro instrumento, ni guitarra, ni piano? Solamente cantan. 10. 10. 10. Puede que toquen un instrumento de acá afuera. Puede ser, puede pasar. Porque puede haber una intersección con los de afuera. Pero en este caso solamente son 10 acá. Muy bien. En ese sentido, podemos sacar las probabilidades de cada grupo. Y es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Vamos a sacar las probabilidades de cada grupo. ¿Cómo? Haciendo el conteo de casos. ¿Cuántos casos totales son? Contemos. Total de casos. Arrocito en leche. ¿Quién es el arrocito en leche? ¿Quién está haciendo arrocito con leche? Bueno. ¿Cuál es el total de casos? Cuéntenme. ¿Cuántos casos hay? En total, todos. Sí. ¿Cuántos casos son?